Hola colegas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a analizar un caso de detección de una anomalía térmica, no tanto desde la perspectiva del diagnóstico del problema que ella muestra, sino más bien centrándonos en la técnica del termógrafo al hacer la toma y el uso que éste le da al momento, le da a la imagen al momento de reportar el problema. Bien, aquí vemos el reporte de una anomalía en un centro de carga. Como se puede ver, hemos ocultado algunos datos sensibles en el reporte. El informe, la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Luce sencillo, con apenas la información necesaria, sin caer en excesos y datos irrelevantes. En otro video que queremos hacer vamos a hablar más sobre las mejores prácticas a la hora de hacer un reporte termográfico. Lo que quiero puntualizar aquí es que el termógrafo hace un análisis cuantitativo sobre la imagen que bueno, pues que ha tomado acá del centro de carga en la cual pues evidentemente se muestra un problema en la fase T, un problema de sobrecalentamiento en la fase T. Y como es práctica habitual, bueno, sobre esta imagen térmica el termógrafo ha colocado pues sendas herramientas de medición a partir de las cuales ha obtenido la temperatura máxima bueno, pues de la conexión problemática, la temperatura de referencia, en este caso ha usado la misma conexión en la fase S y ha calculado pues el delta de temperatura, es decir, la diferencia entre las dos temperaturas, la máxima y la temperatura de referencia. Ha considerado que la temperatura en la fase S es una buena temperatura para referencia y a partir de ese delta T pues ha considerado que la condición de la anomalía que ha detectado acá pues es una condición pues muy problemática y recomienda pues una acción pues inmediata, ¿no? Bien, la lógica detrás del procesamiento de los datos, en la obtención de un diferencial de temperatura y la clasificación de la severidad de la anomalía, pues luce bastante bien. En realidad no hay mucho más que decir, pero en este vídeo nos queremos centrar en la imagen térmica en la cual el termógrafo ha obtenido estas temperaturas. Aquí es justamente donde queremos hacer pues el presente análisis. Vamos a abrir el software. Acá tenemos un software de análisis de imágenes térmicas. En este caso, esta imagen ha sido adquirida con una cámara térmica Guide Infrared modelo IR928 con un detector de 320 por 240 elementos de medición y un lente estándar con un campo visual de 24 por 19 grados. La imagen es una imagen relativamente antigua y esta cámara ya hoy es difícil de ver funcionando. Sin embargo, puede que todavía queden algunas de estas cámaras por ahí. El software usado para el análisis es como ustedes pueden ver aquí, el Guide IR Analyzer del mismo fabricante y se trata del software incluido con la cámara al momento de la compra de la misma. Por supuesto, por lo tanto, es una versión antigua de software, aun cuando es su versión más actualizada posible. Ya hoy este modelo de software ha sido descontinuado, asimismo el modelo de la cámara ha sido descontinuado por este fabricante y por supuesto que no está para la venta. Sin embargo, para el propósito de nuestro presente análisis sigue siendo una excelente herramienta ya que cuenta pues con la funcionalidad de los software actuales, es decir, no tiene menos funciones que los software que se consiguen en la actualidad. Muy bien, vamos a hacer un poco un análisis sobre la imagen térmica o más bien sobre la
toma, la adquisición de esta imagen térmica y no tanto sobre la anomalía o el problema. Está muy claro que aquí tenemos una anomalía en la fase T. Aparentemente este problema viene dado por un sobrecalentamiento, muy probablemente debido a un contacto falseado al ingreso del conductor con el centro de carga. Este contacto falseado podría deberse a algunas razones, tales como flojedad de la conexión, pero también podría haber suciedad, podría haber materiales degradados en la conexión, y esto podría implicar inclusive no solamente el correspondiente apriete, pero también inspeccionando visualmente la conexión tendría que decidirse si se sustituye precisamente los componentes de la conexión. Pero ese no es el punto en el que nos queremos centrar en este análisis. Básicamente queremos criticar, cuestionar si la toma que este termógrafo ha hecho sobre esta imagen es la mejor toma posible a efectos de poder adquirir a partir de la imagen datos de temperatura. Es decir, que lo que queremos es identificar si podemos hacer termografía cuantitativa con la imagen que estamos viendo a continuación. Suponiendo que lo es, lo que este termógrafo pues ha hecho es simplemente pues ha colocado una herramienta de medición en la fase problemática. Vamos a pedirle al software que nos deje ver los datos de las herramientas de medición que vamos colocando. En este caso, suponiendo una emisividad, como lo vamos a hacer, de 0,98, vamos a bajar un poco la emisividad, vamos a usar 0,95, sin embargo vamos a ver que no es demasiado lo que cambian las temperaturas. Suponiendo una emisividad de 0,95, en otras entregas vamos a hablar sobre la emisividad, pues la temperatura máxima de esta conexión ronda los 52 grados Celsius. Y si la comparamos contra otra fase que no sea problemática, como lo sería la de la área 2, R2, usando el mismo valor de emisividad, ya que estamos comparando dos componentes muy similares, vemos que la conexión en la fase 2 tiene una temperatura de aproximadamente 31 grados Celsius, o sea que estamos hablando de un delta T de aproximadamente 20 grados Celsius, tal como 21 grados Celsius, de hecho, tal como el termógrafo lo ha indicado así en su informe. Ahora, el punto aquí es: estos valores de temperatura que hemos obtenido a partir de estas herramientas de medición, ¿son valores cercanos al valor verdadero? Bien, este es un punto súper polémico porque hay que decir que muchos termógrafos se resisten, esa es mi opinión, se resisten a entender que la termografía infrarroja es una técnica de medición de temperatura a distancia y que como tal hay factores que influencian fuertemente una medición al punto de generar errores muy difíciles de cuantificar en una medición. ¿Okay? Entre esos factores podemos señalar la distancia a la medición, podemos señalar el medio ambiente a través del cual la energía infrarroja debe de viajar desde la escena hasta nuestra cámara. Otros elementos podrían ser obstáculos que se interponen en la medición, las propiedades térmicas del objeto que estamos midiendo, es decir, hay una serie de elementos que pueden y de hecho generan causas de error que un termógrafo profesional debe saber discriminar, analizar y estimar
de tal manera que pueda definir si sería, digamos, técnicamente viable extraer datos de temperatura a partir de la imagen. Vamos a quitar estos elementos de medición que de alguna forma están ensuciando un poco la imagen. Aquí podemos ver que el termógrafo, a efectos de encuadrar el componente completo, es decir, todo el centro de carga en la imagen, ha debido más bien alejarse un poco del elemento problemático, de tal manera que el componente problemático o el elemento problemático, que es simplemente la conexión, pues está ocupando solamente unos pocos, una corta fracción del campo visual de la imagen completa. Así las cosas, aunque la imagen, aunque el campo visual de la imagen, aunque el componente llena, el componente completo, es decir, todo el centro de carga, llena bastante bien el campo visual de la imagen, no así el elemento problemático, que es solo la conexión. Esto muchos termógrafos en fase de aprendizaje lo hacen con tal de que la imagen sea comprensible para la persona a la cual va a estar dirigida el reporte. Y esto es totalmente correcto, ¿no? Es decir, es necesario tomar en cuenta hacia quién va dirigido el reporte, qué nivel de comprensión tiene sobre la termografía infrarroja, y tomar imágenes que le faciliten la interpretación de la imagen. No estamos criticando que esto esté mal, pero a efectos específicamente de hacer la medición de temperatura, puede ser que la distancia que separa el componente o el elemento problemático, el objeto de interés, que es la conexión de la fase T, puede ser que esté algo lejos para poder adquirir a partir de la imagen una temperatura. Tómese en cuenta que ciertas cámaras en diferentes marcas, no todas tienen las mismas características técnicas, y hay unas cámaras térmicas de marcas que son mucho más sensibles a la distancia, es decir, que generan más error en la medición versus la distancia que otras. ¿Ok? Así es que la distancia aquí es un elemento que cuestiona, le pone un signo de pregunta a la afirmación sobre si se podrá hacer termografía cuantitativa en esta imagen. El otro elemento que se puede cuestionar aquí es el ángulo en la toma. Una vez más, el termógrafo, con tal de encuadrar suficientemente bien todo el centro de carga en la toma, pues se ha colocado justo enfrente del centro de carga. Olvidándose que el objeto de interés a efectos de termografía cuantitativa, vuelvo y repito, no es todo el centro de carga, pero solamente el conector en la fase problemática. Desde este punto de vista puede, y de hecho es mucho mejor, colocarse en ángulos que no sean perpendiculares a las superficies, sino que haya cierta angularidad entre la cámara y el objeto de interés, a efectos de encontrar la mejor posición posible para hacer termografía cuantitativa. Así las cosas, tenemos que hay cuestionamientos sobre la distancia a la que se ha hecho la toma, y tenemos cuestionamientos respecto del ángulo en el que se ha hecho la toma. Estos dos elementos son suficientes para ponerle un signo de pregunta al respecto de si la imagen es suficientemente buena para ser utilizada como una imagen cuantitativa. Es una muy buena imagen cualitativa, y ya esto es bastante, ¿eh? No menospreciemos la capacidad o el poder de la termografía cualitativa. Es gracias a la termografía cualitativa, es gracias a imágenes cualitativas como esta, que está muy bien tomada, que podemos decir que aquí tenemos una anomalía en la fase T, específicamente en el conector a la entrada del centro de carga.
¿Ok? Ya esto es bastante y acciones de mantenimiento se pueden disparar a partir de esta conclusión. Pero si lo que queremos es hacer una evaluación de la severidad del problema, tendremos que medir temperaturas y la distancia, así como el encuadre que se ha hecho sobre la imagen, no son óptimos a efectos de poder adquirir apropiadamente un dato de temperatura a partir de la imagen. En la siguiente entrega vamos a analizar un caso de una imagen cuyo encuadre es muy diferente al que estamos viendo y cuya distancia es de hecho diferente a la que estamos viendo, y en la cual es mucho más probable que la medición de temperatura hecha sobre esa imagen esté cercana a o esté más cercana a un valor verdadero. Que estén bien.